nuestro tercer capítulo de Raíces Afroariqueñas. Bueno, y empezar agradeciendo, ¿cierto? Ya van 2 capítulos que salieron al aire, entre las 3.000 y 4.000 reproducciones. Agradecer a la gente de la región de Arica y Parinacota, también agradecer a la gente de regiones que nos están siguiendo, que nos están apoyando, y bueno, contarles que nos pueden seguir, nos pueden comentar a través de Facebook Live, Raíces Afroariqueñas Web Show, y en nuestro Instagram, Raíces Afro Web Show. Bueno, y hoy día, en este tercer capítulo, vamos a cambiar un poquito el tema, ¿cierto? Partimos comentando acerca del reconocimiento, de la ley. El capítulo anterior estuvimos hablando de historia. Hoy día nos vamos netamente a hablar de música. Y es un programa igual bastante especial, que dentro de todo también me involucra, porque voy a presentar a 2 grandes compañeros con los cuales también me inicié en este proceso de rescate del tumbe afroariqueño. Y quiero darles la cordial bienvenida a Gustavo del Canto Larios y Johnny Oliva. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, chiquillos. Gracias. Buenas. Gracias. Bueno, y partir hablando acerca de ustedes, pues, que nos cuenten, ¿cierto? ¿Quiénes son Johnny? ¿Quién es Gustavo? ¿En qué momento, ¿cierto? Aparecen en esta escena afrodescendiente acá en la región de Arica y Parinacota? La verdad, sí, sí. Como somos de tipo de inmigrantes, ¿no? Sí, sí. Inmigrantes de Arica. ¿Dispara usted, Sí. Johnny, o disparo yo? Bueno, hola. Mi nombre es Johnny Olis, vengo de Uruguay, de la ciudad de 33, que es frontera con Brasil. Y bueno, los caminos de la vida fueron encauzando la cosa para que llegara a Arica. En realidad no tenía idea que existía Arica, nunca la había escuchado. Era un viaje muy experimental de conocer, ¿verdad? Salir a conocer otros lugares, independiente de donde vive uno. Y qué sorpresa me llevo cuando conozco Arica, ¿verdad? La ciudad. Y tengo la aproximación, ¿verdad? Con el tema afrodescendiente gracias a la ONG Oro Negro, donde estabas trabajando tú en la parte de como la política juvenil. Me acuerdo que el grupo de política juvenil que había, ¿verdad? Y aparece don Gustavo también en su trabajo, en su tesis del libro, ¿verdad? Y ese fue como una mezcla así poderosa, porque yo apenas conocí a Zappa, me acuerdo que por Cristian Báez me ubicó ahí, él manejaba colectivo, me ubicó y me invitó a jugar a la pelota y todo, pero en ese tiempo tuve la posibilidad de recorrer patios azapeños y veía barriles. Claro. Barriles, sí, y yo nunca había visto un barril en vivo tampoco. Y veo uno y una cuestión mágica, así que se proyectó en un tambor rápidamente, pero la idea quedó ahí. Entonces, a través de Cristian llegaste como a tu primera Zappa, vez, sí, a Zappa, a conocer a Zappa. Claro. Bueno, fue casi en el mismo momento, porque ustedes llegaron por intermedio de Cristian, ¿verdad? Él los canalizó para que me conocieran a mí, nos conocieron. Pero y ahí fue donde se materializa el tema de que el barril sí es posible con el tambor. Exacto. Sí, ¿Y Gustavo? Yo llegué trabajando, yo llegué por un diario, el diario La Nación, que ya no existe. Y bueno, ahí conocí a Johnny, sí, me lo presentó Cristian. Llegué a tu casa a entrevistar a tu mamá, a tu tía. Sí, y ahí comenzamos igual con este rescate. Se nos ocurrió la idea esta de hacer un proyecto, fondar en ese tiempo, sí, para que armar y empezar a investigar y armar una comparsa o un grupo de música para rescatar la tumba carnaval. Claro, es verdad que ese era el objetivo de ese proyecto. Claro, justamente esto que me cuentan, como que nos pasamos, ¿cierto?, a la segunda pregunta, que es justamente ¿qué es y cómo nace, dónde nace el tumbe? Si se pueden referir a eso. El tumbe es una fiesta, una danza, un ritmo y una manera de cantar también, antigua, que se canta en varios lados. Hay coplas antiguas que
que vienen desde, no sé, 2 siglos atrás, que las cantan en varios lados y también una fiesta que tiene que ver con el carnaval y con una fiesta andina que tiene que ver un poco con la bajada de los ríos y con esto de que se va chayando la tierra e involucra sacar a un personaje mítico que representa como el pasado de toda la gente, que es el ño carnavalón. Claro. Esa fiesta más esas coplas, esa manera de cantar y una danza también, se me olvidó la danza, que también involucra tiene un elemento característico que es de darse caderazo. Ese ritmo es tan guay, ¿no? Uno lo puede escuchar en coplas, las mismas coplas, en distintos lados del Perú. Y acá nosotros hicimos en un ritmo que está basado en una galopa rítmica, ¿no? Claro. ¿Y cómo es que nace eso? Entiendo, entre ustedes dos pudieron ir sacando quizás esa galopa. Para mí, ¿cómo logran el ritmo? El dato fundamental fue el caderazo. Eso fue una cuestión, es como salir a buscar, no sé, oro en grandes cantidades, porque claro, imagínate, salir a experimentar, a preguntar. Y de hecho, mucha gente se extrañaba de las preguntas que uno le hacía también con el tema afrodescendiente. Se acuerdan que no estaba muy bien instaurado, es decir, o la gente consciente del tema y que pudiera aportar de manera más, no sé, simple de pronto. Pero dentro de todas esas preguntas y respuestas y interactuar con la gente, apareció el dato de que el baile en un momento tumba y pa de caderazo. Y eso fue impresionante. Entonces, claro, uno empieza a ver, bueno, Arica pertenecía al Perú, ¿verdad? Entonces la música afro o algún ritmo afro que se practicaba mucho en las iglesias principalmente, o la gente que manejaba la cajita, que es un instrumento más básico, ¿no? del folclore afroperuano, de percusión. Gustavo, ¿y cuál crees tú que podría ser el elemento quizás más relevante que relevaron los más abuelitos, ¿cierto?, dentro de las entrevistas y quisieron en el fondo que pudieran recrear el tumbe como hoy día lo conocemos? Bueno, lo que está diciendo yo en el tema de la danza que tiene que ver con un caderazo, y eso es algo que igual es importante que lo sepan, porque en la comparsa, en esta como manera de ahora del pasacalle y todo eso, no se ve tanto eso. Exacto. Porque eso no es como ahora eso es como tiene que ver más con la onda de las comparsas, de la influencia, no sé, de otros bailes, caporal, los tincos, esa manera de formarse así en bloque, y avanzar y hacer mudanza, ese tipo de tumba. Hay uno anterior que el que señalaban que tiene que ver con esto, como armaban una rueda, giraran alrededor de la ronda, gritaban tumba y giraban hacia el otro lado, pasaba alguien adentro, se armaba como un baile pareja, se daban caderazos. Ese tipo de tumba es como o la tumba, porque también tiene que ver de tumbar a la otra persona. Claro. Yo creo, ese es como el origen, y es importante que la gente que se sepa. Sí. Oigan, chicos, y desde lo musical netamente hablando, ¿cuál sería como el elemento que pudieron rescatar y en el cual se basaron para poder desarrollar el tumba? La galopa, o sea, este sonido que antes, se hace con varios instrumentos, siempre tiene que estar presente. La galopa al final es un nombre musical, o sea, es como una figura musical, pero nosotros lo hacíamos sin saber el toque, básicamente. Exacto. Ese que está haciendo Johnny ahí sobre su... Además es tan simple de practicar, porque se puede hacer... Esa galopa o tresillo, depende ahí como... Exacto. Eso es lo que... Sobre eso se montan los otros ritmos. Se monta el bombo, se monta el repique, el güiro, todos los instrumentos que se han ido, pero esa es como la base. Es como el elemento central. Si yo estoy repicando, tengo que estar escuchando eso. Como un piso, tener un piso para no perderse, sí. Y ese lo hace antiguamente lo hacía el Quijada. Quijada, burro. Sí. Que fue Solo partimos con Quijada, y fracasamos, sí. No quedaba un burro. No, es que además pasa, porque antes... Parte de la historia. La historia, antes no habían tantos autos como ahora. Claro, burro. Y venían de Potosí, las caravanas y todo, recambiaban muchos burros. ¿Hay alguna similitud de este tresillo con algún otro ritmo afro-latinoamericano? Sí, es una figura así que está en todos lados. Igual
tiene hasta un nombre musical, entonces es una figura que uno lo puede encontrar en Arabia, en Europa, Claro. África, Y de América. pronto acentuando el uno en distintas partes de ese tres. Exacto. Y es lo que lo hace también distinto. Bueno, esto del tumbe, contarles también a ustedes y contarles a quienes nos ven en este momento, ha causado también todo un revuelo, ¿cierto? Sí, Desde el sí. año 2000 a la fecha, mucho interés nacional, mucho interés también internacional por venir a conocer el ritmo, la danza, ¿cierto? Claro. Las coplas, la música. Y cómo esto de a poco fue prendiendo, también fue evolucionando en ritmo. Y hoy día preguntarles cómo ustedes nace esta idea, este interés, ¿cierto? Por querer rescatar este tumbe, cómo lo rescatan, cómo fue ese proceso. Y bueno, eso ayudó mucho el tema del fondar, ¿no? Sí, Ese proyecto, porque sí. ahí pudimos, por ejemplo, yo tenía el tema del barril, transformarlo en tambor. Ya. Pero era Esa una es idea. una nomás. motivación era una idea, personal claro, tuya. listo. Sí. Gustavo llega Yo con caché investigación. Cuenta. como el medio, pues, o sea, el tremendo cuento que hay acá y que bueno que se esté conociendo Claro. mucho más y que se esté respetando y valorando. Pero en esa época era Nada. más desconocido. Justo Sí, estaba comenzando Oro Negro, que fue la primera ONG que comenzó con esa idea de la reivindicación de los afrodescendientes, de sus tradiciones, su historia y sobre todo muy de la mano con el tema de la discriminación, no discriminación, el racismo, que tiene que ver con todo un proceso político que se inició como en el 2000, 2001, donde nace Exacto. Oro Negro y donde a Sonia Salgado se le hace el clic y ella fue como la primera que comenzó en esta, así como políticamente tratando de hacer algo, acción, por último acción. Entonces ella también estimuló y cuando conversamos la posibilidad de hacer un fondar, ella inmediatamente atinó y dijo ya sí, hagamos eso. Estaba tu papá sí. también, que también él escribió y hizo harta pega Sí, también. Estaba Cristian, ese proyecto fue como el que inició... Iniciador, ¿no? Como el iniciador en la parte de la música, porque lo político ya lo había iniciado Sonia Salgado. Sonia Salgado, Y también el claro. tema cultural en general también. Pero la ahí cosa era que sucedió fuera una de la cosa mano. importante también. Dentro del ámbito político, en el marco de todas las reuniones y organizaciones políticas, no hay que olvidar que acá en Arica se celebró una congregación importante, ¿verdad? Que vino gente de todas partes de Latinoamérica, específicamente afros. Pero también venía una parte juvenil y venía como su folclore. Venían con música. Bolivia, por ejemplo, traía la saya afro-boliviana. Exacto. Vino gente de Perú también que traía su música y nosotros dijimos, bueno, acá también hay algo que contar, ¿verdad? Y bueno, y así inició también, ese fue uno de las... Oye, y hay mucha gente que se pregunta, por ejemplo, porque no fue de un día para otro que a ustedes se les ocurriera así como ya, hoy día voy a rescatar el tumbe. No fue así, digamos, fue como un proceso también paulatino y dentro de todo en el camino, digamos, se dieron las cosas, Sí. se encuentran ustedes, nos encontramos los tres, en verdad. Y cómo se va generando esto del patrón rítmico es una pregunta que siempre hacen, ¿ah? Y es muy recurrente. Yo por eso insisto un poco en esto, porque la gente le gusta, no está satisfecha. a la gente le gusta saber y entender un poco más cuando entran a comparar con ritmos de otros países. ¿Cómo hacemos para que no se confunda, por ejemplo, con el festejo, que es afroperuano? Es que son ritmos distintos. La cumbia es un ritmo, no sé, ahí los músicos, los que les gusta la percusión, cachen que la cumbia es un ritmo y tiene un patrón, Claro. una ritmo, no sé, el rock también es como un ritmo. La salsa, no sé, Claro. es un ritmo similar pero es distinto al fondo. Claro, yo lo digo por la cercanía, recordemos que Arica Sí. también fue O sea, parte del Perú. Es la influencia, Claro, sí, claro, es no hay que similar y es desconocerlo. distinto, pero es bastante, es la misma onda. Es la galopa eso, ellos De lo la hacen galopa en el- salió todo, porque se percutía, ¿te acordás? Sí, la cajita. Entonces, en ese fue que disociamos el bombo. Hacer la misma cantidad de golpes, pero con sincopado, con espacio.
tum, Y antiguamente también lo podían hacer con bombo así de legüero, Claro. Claro. bombo andina. Y también sonaba. Entonces, y sobre eso también yo siento también que eso es como el origen, agarrar los ingredientes, echarlo a la Y olla. fue un tiempo que corriera. Después prendí el fuego y después solo empieza como a agarrar su propio aroma. Sí, hubo un momento igual que siempre sucedió. igual como que también ha Sí. evolucionado y ha tenido Sí, como, o sea, uno ha evolucionado en el mismo sentido, sí, Exactamente. pero mejorado quizás la sonoridad, el ritmo. La velocidad, ¿no? Antes era muy lento. Era muy lento. Sí. Ahora era Además muy rápido. utilizábamos quijadas, sí, entonces era más tranquilo. Hasta el baile era lento. Claro, Era el año todo- hay 2002 ciertos era- videos que era pero una lentitud, un ahora poquito es una más velocidad lento, ¿no? impresionante. Otro Oye, voy a sacar un pulso. cojín que está ¿Verdad? acá. Por favor. Y claro, entonces esa es parte de la evolución que se ha visto. También los instrumentos se fueron encajando en ese recorrido, pero hubo un momento que era como una fragua. Nosotros al principio le tuvimos que meter mucho, sí, empuje, ir probando y tuvimos transformaciones en los instrumentos también, porque era todo experimentar, ¿verdad? En transformar el barril a un tambor no es muy fácil, que digamos. Exacto, Es todo un trabajo. un trabajo. Entonces, cuando uno no lo sabe, peor todavía. Sí, pues ahí Johnny hizo escuela también, porque después Total. ganamos otro, Fontar. ¿Te acordás? Claro, claro. Y ese era solo de pasar el barril sí. y aumentarla, y ahí como que aumentó un poco el Sí, número. O sea, claro. en principio éramos pocos igual. Éramos muy pocos. Éramos 12 y basta. Bueno, agradecerles en este primer bloque, muchachos. Y nosotros nos vamos a ir a un corte con la agrupación que es el Centro de Proyección Folclórica Alzarraza ACESU.
estamos de vuelta con este segundo bloque de Raíces Afroariqueñas. Bueno, y partir entregando algunos saludos para quienes en este momento nos escriben y nos saludan. Roberto Cereceda, Pamela Flores, Rocío Flores y a una gran amiga, Claudia Jara, que me escucha en Santiago. Bueno, recordarles también que nos pueden seguir a través de Facebook Live, Raíces Afroariqueñas Web Show, y a través de Instagram, Raíces Afro Web Show, y contarles a los que recién se vienen integrando a nuestra sintonía que estamos con dos grandes invitados, dos grandes amigos, precursores del tumbe afroariqueño, dos grandes músicos, Gustavo del Canto Larios y Johnny Olis La Ronda. Bueno, muchachos, seguimos con este segundo bloque, ya los veo ahí bien instalados, bien preparados. La idea es que podamos explicar, ¿cierto?, en qué consiste la formación. Además de ser un ritmo y un baile característico, el instrumento también es característico. Como les decía hoy, el tema salió del origen, fue de que el barril pasarlo a tambor. Por el simple hecho también que en ese tiempo que andábamos por todas las parcelas y distintos patios en Azapa, era muy común ver barriles. Y habían familias afro que eran pero especialistas en el tema del olivo. Tenían olivares y todo, no había plástico, entonces barril era la cosa. Y había un nexo, y eso parecía importante de que fuera presente y fuera el que le diera la música al tumbe, ¿verdad? A ese dato. Entonces la característica del tambor, por ejemplo, este es un tambor hecho de barril, exacto, con duelas de barril, ¿verdad? Es pesado, fue uno de los primeros problemas técnicos que tuvimos, el peso del tambor. Pero tiene la característica que la boca de arriba es igual a la de abajo. Ya. Esa es la característica importante. El cuero de vaca clavado puede ir con tensores también, eso a gusto de la persona, ¿verdad? Pero clavado como más rústico. Y luego tenemos el repique, que este es un repique también, el tambor que va a ser la parte más aguda, ¿verdad? También este está hecho de barril con tensores. Esto es un adelanto tecnológico, exacto, ¿verdad? Tensores totalmente... La línea 2018 sí, de Johnny, ¿verdad? Y cuero de chivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Johnny, ¿tiene alguna repercusión esto que me señalabas de que la boca ancha es del mismo tamaño de arriba? Porque, bueno, primeramente puede hacer coincidir la figura, ¿verdad?, con tambores, por ejemplo, de Uruguay, con tambores de Puerto Rico, en Centroamérica se tocan con barriles también, ¿verdad?, pero tienen otra forma. Pero el tema es que es característico, ¿te das cuenta? Es decir, la forma también genera un sonido particular, sí, porque el escape de la onda sonora por una boca grande es distinta. Y este es el que llevaría la base, digamos. Es común ocupar barriles para hacer tambores. Claro. Igual imagínense en situaciones ya no tenéis tiempo ni árboles, ni nada. Ni máquina. ¿Cómo los cajones, los barriles, los sartenes de la cocina. Todo era percutido. Los encerros de las vacas. ¿Este sería entonces el que lleva la base del...? No. La base es la galopa. La galopa. Lo que hablábamos al principio. Ese que viene de la cajita, ese ritmo que sale con los diablos. Como el tercillo. Así lo hicieron en la cajita. Y sobre eso va el bombo. Que ahí sí, cómodamente se instala y puede ir jugando. Va jugando. Porque tiene unos... ¿Hacemos el tiro? Sí, por favor, adelante. Para que vean. De la galopa, que tiene la particularidad de este golpe. Y los acentos. Claro. ¿Se podría explicar un poquito más cómo es la posición de la mano para el golpe? Claro. Entonces, ¿cómo ejecutamos ese golpe? Ahí tenemos dos formas técnicas. Puede ser la de ronda, ¿verdad? Que prácticamente como estoy ahora, o en comparsa con baqueta. Al final es un tema de sonoridad, sí, de volumen de sonido. La baqueta es más fuerte, y si uno está en la calle ahí con bronce, porque en claro, igual es costumbre ver música en la calle, agrupaciones, no solo está la tumba, sino hay muchas, la quita, caporal, o sea, bandas de bronce, la quita, entonces
para poder competir en el sonido, porque también ahora estamos hablando como de una tumba sobre todo con la fuerza del sol, de ese tipo de presentaciones. De presentación, Sí. donde hay mucha gente al lado, hay bandas de bronce, entonces ahí iría la baqueta, el entonces. palo le da volumen para poder Te ayuda un montón. ¿En qué ocasiones no ocupan la baqueta entonces cuando están ronda. algo En más ronda. íntimo? como acá. En ronda, claro. Sentado en un patio, así, en un cualquier Entonces, lugar, mira, así. ese era el bombo que va sobre esta galopa, ¿no? Ya lo hicimos. Y después la galopa, nosotros la trasladamos al repique, para la comparsa, porque se tiene que escuchar también fuerte. Exacto. Acá es fácil hacerlo con 2 palitos, pero en una comparsa con mucha gente, Claro. con otro, hay que Se hacerlo perdía que suene eso. más fuerte. Así Entonces, esa misma galopa yo la hago después en el repique, con baqueta. Y sobre eso va el bombo. Ahí sonaría más fuerte. El repique también en ocasiones va marcando otras cosas. Sí, porque mira. Sí, entonces la galopa le hice acá y el bombo, entonces ahí comenzamos a construir el sonido. Y estaba la quijada que te contamos que se raspaba las muelas de una quijada de burro y se golpeaba también para que sonara como el bajo, y acá estaba como el tema. Eso también hace una galopa y después lo trasladamos al güiro. Y queremos presentar aquí Bueno, un personaje. Sí, sí. No, viene también urbano. También viene urbano, exiliado. No sabemos si lo exiliaron o lo deportaron. No sé Sí. qué pasó. Pedro pero acá Méndez, por tenemos a favor. Pedro Méndez. No puede hablar. No puede hablar, pero Sabe tocar y es lo que sabe. entonces, la galopa esa la trasladamos Al güiro. al güiro y por tema de volumen también. por un tema de volumen. Entonces este va a empezar a llamar. Ya no voy a hacer la galopa porque la va a hacer él. Él va a seguir con el bombo y yo voy a empezar a llamar en las melodías de las tener más canciones. libertad, Si hay una canción, este se mete en las melodías. O si están bailando, hacen el caderazo, Claro, lo marca. claro. O algún corte, ¿no? O algún corte, ese tipo de cosas. Entonces, ahora la galopa la hace el güiro. Por La favor. llevará güiro. El bombo. Y es lo mismo. Y ahora este va jugando al medio. Tirar un caderazo, consigue. ¿Cómo sería si aceleran un poco el pulso, chiquillos? Acelerarlo. Claro. Es para lograr la tumba. Cuando aceleran un poquito, cuando son un poquito más rápido. Y cuando quiere, manda la orden y Sí, sí. Ahí en la casa. Eso, excelente. Gracias. Bien, súper bien. Muy bien, gracias. Chicos, bueno, y preguntarles, yo les decía, si aceleramos un poquito el pulso, ¿cierto? Porque como hablábamos en el primer bloque, empezamos, ¿cierto?, con un tumbo un poquito más lento en los Lento, inicios bien del año lento, 2000. sí. Hoy día lo tenemos con un pulso, ¿cierto?, un poquito mayor, y entre medio también, porque entendí, ¿cierto?, que para que sonara un buen tumbe tenemos que tener bombo, repique y güiro en este caso, o hay otros instrumentos Campana, también, sí. claro. Haga la galopa. Hay la galopa, Eso es lo que en el fondo Al la principio pueden yo hacer hacía el con la güiro madera, u otros. Y él lo hacía él.
Y después yo lo hacía en el repique. Claro. Y ahora lo sé. Cuando somos poquitos se escucha. Exacto. No es mucha gente, ahí hay que ponerle volumen y estos son varios repiques, varios. Entonces, esta sería la figura como base en la formación para tocar un buen tumbe. Pero preguntarles además acerca de nuevos elementos que en el tiempo, desde 2000 hasta la fecha, se han ido incorporando también dentro de los instrumentos. Han sido los culpables, digamos, por decir algo, de la aceleración que ha tenido el tumbe. Exacto. Porque son instrumentos más livianos. Como por ejemplo el chéquere, que fue un tema, una ¿no? cuestión que tiene una ligereza ese instrumento, entonces como que es fácil apurar, porque esto igual siempre era lento porque los bombos siempre tendían un boom, boom, boom. Si nos pudieran contar un poquito acerca de cómo se introduce el chéquere. El chéquere es porteño, es de Valparaíso. Sí. De Pancho. Fue un regalo, ¿verdad? Sí. Un regalo. Fuimos a una Pancho casona cultural. El pollo tocar, fue que lo trajo. Sí, y se lo dio a Roberto, parece. Oscar. A Roberto Cereceda, que él en ese momento era el director de la comparsa, iba con un morral así. Y lo escondía allá adentro. Sí. Lo escondía. Y cada tanto lo sacaba. No lo saca y lo sacaba. ¿Y fue un regalo entonces? ¿En fue qué un regalo. contexto? Lo que pasa es que estábamos tocando, se armó la tumba en una casa así, en un rincón, era una locura, era eso. Y él le llamó la atención, lo convocó el tumbe. Hablando ahora que el tumbe convoca. Repiques, bien, ¿no? Y tambores. Y tumbaía. Claro. Y entonces resulta que llegó y se puso a tocar, dominaba muy bien y a todos nos llamó la atención. Y llegó esto a Arica y prendió. De a poco, o sea, fue de a poco, no fue tan así No, violento. a veces tratábamos de que no saliera, porque igual esa calabaza en Arica no crece así. Claro, costaba. No es un instrumento que se pueda conseguir aquí así fácil. No como los barriles, que había muchos barriles. Entonces, pero después se empezaron a traer, bueno, en el agro vendían. Y además como tiene ese tema de la artesanía a la Carito y a otras niñas de la tumba, que tienen habilidades manuales, lo empezaron a hacer porque también es bonito, es como un acto, es como hacerse una trenza. Entonces empezaron a hacer ya más de Arica. Y ahí Claro, en este momento vemos algunas comparsas con bien luz, muchas chicas que tocan. Y le dan un piso tremendo porque van haciendo el 3 también poderoso. ¿Y qué función va cumpliendo este? Hace la galopa. La galopa misma, ya. Sí. Por eso, si uno puede, mientras haga el ritmo, que... Ya. Sí, pero la cosa no es incorporar cosas y que haga otra cuestión. Claro, o que, claro, no sé, dentro de la misma lógica. Claro. Bueno, que hay también una lógica que le dijimos, está en la galopa. Y cubrió esa cuota y ese fue el momento donde el tumbe, por ejemplo, lo que te decía hoy, que nosotros lo forjábamos, pero hubo un momento de quiebre, que sucedió todo esto, lo que estamos contando ahora, porque lo vemos hacia atrás, pero nosotros íbamos en esa pelota. Exacto. En el presente, sí. Y encajó, pero ahora uno lo ve para atrás, lo cuenta, pero en ese momento se iban presentando las situaciones, las cosas. Y bueno, y hoy es lo que es, pero como que se logró estabilizar la base del instrumento, son estos. Claro, esta es y la por el base. momento está funcionando espectacularmente bien. Oigan, muchachos, bueno, preguntarles también de que ustedes me cuentan desde que a partir de este proyecto Fondar, ¿cierto? Nace todo el tema del tumbe por allá por el año 2002, 2003. Y de ahí en adelante vemos cómo dentro de nuestra propia región va aprendiendo de a poco, se empieza a escuchar en los colegios, la gente lo va conociendo un poquito más, viene a ser una suerte de enganche para mucha gente que se empieza a inscribir en las organizaciones. Pero no solamente ocurrió eso en nuestra región, sino que también se ha extrapolado al resto de las regiones del país, incluso me atrevería a decir a nivel internacional también. ¿Qué les parece a ustedes, chicos, esta recepción que ha tenido el tumbe en estos 18 años? Sin palabras, porque en realidad algo impensado. Nunca lo veíamos, ¿no? No, tampoco se buscaba eso, sino que estábamos en esa pelota, te das cuenta que andábamos con madera abajo del brazo a ver qué carpintero las podía rebajar. Pero así, internacional. Andábamos con cueros medio semipodridos también, de un lado para el otro, rotando los cueros llenos de mosca tras nuestras, para ver cómo le poníamos un cuero a un barril. Andábamos preocupados de juntarnos las quijadas, de que sonara. Esa magia igual, porque te acordás que Arica siempre ha sido un lugar con orquesta, con gente con percusión, igual hay como hay un ambiente y herencia, que esto en cualquier ciudad de Chile no ocurre. Claro. Y esas cosas, por ejemplo, el del matadero era tumbador, ¿no? Tocaba en una orquesta. No, estaba aquí con Acona. Sí, pero estaba aquí con Acona y el del matadero, entonces uno iba al matadero y en un tiempo te lo daba. Era muy fácil conseguir cuero. Fácil era.
Hasta había que elegir cuál quiere. Sí, y él te daba así un saco y te pasaba los ya cortaditos, pelados. Era otro cuento. Era otro cuento. Sí, sí. Pero bueno, impensable. De hecho, hubo un momento que me acuerdo cuando éramos Oro Negro en la comparsa, que hubo un carnaval que nos dimos cuenta de que, wow, porque siempre éramos muy pocos, éramos 12, 13, 15, y dentro de esos 12, 3, 4 tambores y el resto con lo que sonara. Entonces está... Pero fue tomando vuelo después. Sí, sí, se fue, pero eso fue increíble. Claro, y hoy día llega mucha gente sí, de regiones, el interés de verdad es como bien grande. ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo lo recepcionan este interés? Porque me imagino que a ustedes también los buscan harto para conversar de tumbe, para entrevistarlos, para preguntarles. Sí, la gente interesada, principalmente gente del sur que viene a tratar de entender las cosas desde la fuente. Porque es todo un cuento muy grande también. Entonces, para informarse bien, tratan de buscar las fuentes, venir a Arica más de una oportunidad, vienen a un carnaval, otro carnaval, hacen redes con la gente. Entonces, no sé qué decirte, algo impresionante. Algo bueno tiene, porque si tienes interés, no sé. Bueno, chicos, yo quiero agradecerles, ¿cierto? Tremenda compañía, tremendos invitados y dejarles abiertas, ¿cierto? Las cámaras para que nos puedan contar en qué están hoy día, en qué agrupaciones, que pueden invitar a la gente quizás a seguirlos a ustedes en alguna plataforma. Abiertas las cámaras para ustedes. Ah, bueno, para despedirse, Gustavo, ahí. Joder, por favor. Dispare. Bueno, ahora actualmente me estoy dedicando como actividad económica de trabajo a hacer tambores, a hacer instrumentos. La marca Catonga. Catonga tiene un significado también de propiedad, por el sentido de que la K era de Kiko Anacona, el maestro que abrió acá el tema también de poder construir un tambor. Y también de Uruguay, el negro Catonga, el negro bailador, el negro fiestero, candombero. Entonces tiene esas dos uniones, ¿verdad? Y artísticamente participo en Sabor Moreno. ¿Y Gustavo? Yo en los barrileros de Arica. ¿Y no están en comparsas, chicos? Sí. Ambos en Tumba Carnaval. Tumba Carnaval, sí. Bueno, agradecerles, ¿cierto?, nuevamente. Y algunos saluditos que me señalan para Tañe, para Antonella, para Petero, para Mayra, para Silvana Astudillo, que nos está mirando desde Santiago, para Sandra Vildoso, quienes nos acompañan en este momento. Y bueno, nos vemos el próximo lunes a las 19:30 horas con Raíces Afroariqueñas.